Cristo del cielo, nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, va a empezar la Parashá Kedoshim. Amén. Dice ahí, habló Adonai Moshe diciendo, habla a toda la comunidad israelita y diles, ustedes deben ser santos, porque yo, Adonai, soy santo. Entonces, ahí empieza la parashá que se llama santos. La versión es santos, es santo. ¿Verdad? Apartado, ser santos, hermano, no es no pecar. Hay que decir, hey, usted juega de santo. ¿Verdad? Que le dice, no, usted juega de santo. Bueno, santo es guardar los mandamientos. Santo es apartarse para el eterno. ¿Verdad? Eso es ser santo. Por ejemplo, saber manejar, saber conducir, ¿lo exime de tener algún accidente a alguien? Okay, entonces, no estamos, como dijo el mismo Yohanan, dice, el que dice que no peca hacia Dios, mentiroso. O sea, de alguna u otra manera, ofender, o sea, por una palabra, o sea, pero esto no quiere decir que practicamos el pecado, porque el mismo Juan dice, nosotros no practicamos el pecado, el que practica el pecado es del diablo, así lo dice. Entonces, ser santos va más con buscar guardar los mandamientos y agradar al Eterno. Amén. Va en esa dirección. No literalmente en que no voy a pecar, porque estaríamos contradiciendo la escritura, lo alejo, ¿verdad? Y cuando digo no pecar, ¿qué estoy diciendo? Por accidente, hermano, no es una práctica, es algo, y un accidente no pasa siempre, ¿verdad? No pasa siempre. Ok. Y vemos cómo empieza lo que es la santidad. Cada uno temerá a su padre y a su madre y a su padre. En el mandamiento, en los 10 mandamientos aparece al revés. Primero el padre y después la madre. Aquí aparece primero la madre y después el padre. ¿Por qué? Porque recordemos que la gente todo lo malinterpreta. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Solo lo que decía el papá tenía validez. Lo que decía la mamá no tenía mucha validez. ¿Por qué? Porque aparecía el mandamiento al papá de primero y a la mamá de segundo. Entonces, si el papá da una orden y la mamá da otra orden, había un problema. ¿A cuál de los dos le voy a hacer? ¿A cuál de los dos me sujeto? ¿Verdad? Entonces, ahí lo que está diciendo es, tanto para los hijos como para nosotros, pónganse de acuerdo. Los papás pónganse de acuerdo y no discutan delante de los niños. Eso es lo primero que está diciendo. Pónganse de acuerdo cuando van a hacer un castigo a los hijos, cuando van a corregir, pónganse de acuerdo para que uno no diga una cosa y el otro diga otra. Y aún si no están de acuerdo, pónganse de acuerdo. Porque como papá nos pasa muchas veces. Mamá quiere castigar al chiquito y papá no quiere que lo castiguen. O sea, ¿cuánto le ha pasado eso? ¿Verdad? Generalmente nosotros los papás somos como más como menos exigentes, ¿verdad? Pasa mucho. Porque generalmente porque el papá, tradicionalmente el papá no estaba en casa, la que estaba era mamá. ¿Quién se llevaba los problemas con los Willis? Generalmente era mamá la que llevaba los problemas con los Willis, generalmente, no siempre, pero. Entonces, cuando el papá llegaba, el chiquito llegaba, el papá, pero no había estado con el chiquito ahí con todas las travesuras que había hecho. Entonces ya sí, no tengo problemas con que no me lo hizo a mí. Y es parte de la naturaleza. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pónganse de acuerdo papá y mamá. ¿Para qué? Para que la educación del niño, no el castigo, la educación del niño que se le va a dar, estén de acuerdo los dos, para que sea una buena educación. Y no es que papá dice una cosa, porque si papá dice una cosa, me agarra el papá, y si mamá dice otra cosa, me agarra el mamá, con el que me convenga. Que es lo que pasa muchas veces. Por ejemplo, en los otros campamentos, la gente cuando les sirve agarrarse del antiguo pacto, se agarra. Dicen, la Torah no está vigente, la ley no está vigente, pero cuando me conviene, me agarra el antiguo pacto. Por ejemplo, me convienen los diezmos. Entonces me agarro el antiguo pacto. Malaquía, voy a Malaquía si me agarro de él. ¿Verdad? Entonces, y todos estamos de acuerdo que eso no es válido. O sea, toda la Torah es la Torah, toda la Biblia es la Biblia. ¿Verdad? Entonces, lo que pasa es eso. Muchas veces nosotros hacemos lo mismo con papá y mamá. Uno dice una cosa y el otro dice otra cosa. Entonces, ¿cómo se va a crear el hijo? Bueno, me agarro con el que me conviene.
y voy a hacerle caso al que me convenga y me agarro al que me convenga. No, tenemos que ponernos de acuerdo. Aún, oiga, tenemos que ponernos de acuerdo aún cuando no estamos de acuerdo. Aún cuando no estamos de acuerdo, tenemos que ponernos de acuerdo para que los hijos no vean que nosotros estamos divididos. Porque yo, claro, una casa dividida no prevalece. Yo creo que eso pasa. Cuando mi hijo una vez llegó y me dijo, papi, tal cosa, le digo yo, ¿qué dijo tu mamá? Dijo que no. Y entonces yo le dije, dijo que no, sí, pero usted sé que manda, digo yo. ¿Es toque? Ajá. Sí, no es así. Es. Pregúntele que está. Sí. Entonces le digo yo, ok, perfecto, yo soy el que mando, ¿qué dijo tu mamá? Que no, porque yo, no. Que no. ¿Qué dijo tu mamá? Porque si contradigo a la mamá, yo no sé qué vas a hacer para mí. Es que es eso. Y eso es lo que está haciendo el Eterno aquí con los hijos también. Y nosotros como hijos nos está poniendo lo mismo con ellos. O sea, tenemos que obedecerle a él, aun cuando no entendemos. De hecho, nuestros hijos no entienden cuando nosotros les ponemos un castigo. ¿Cuál de los hijos, es más, cuál de ustedes no dijo cuando tenían así como la edad de Isaac, dijo, apenas fue a pelar en la casa? ¿Ah? ¿Cuántos no dijeron eso en algún momento? Apenas fue, me voy de la casa, cuando tal vez lo castigaron. Porque no entendemos. Y muchas veces estamos con el Eterno así, el Eterno nos está llevando por un buen camino, nos está librando de algo malo, pero como no entendemos, queremos irnos y queremos enojarnos con él, cuando lo que quiere es que andemos por un buen camino, protegidos y seguros. Entonces, vemos eso y vemos interesante porque dice, y mis días de reposo guardaréis, yo Adonai. Entonces vemos que interesante porque sigue hablando de los días de reposo. Usted encuentra el Shabbat por todo lado en la Biblia. Por todo lado usted lo va a encontrar. Y dice mis días, no dice sus días, dice mis días. Ahora yo pregunto, en un cumpleaños, ¿a quién queremos agradarle? ¿Ah? Al que cumplió años. Entonces, en el día del Eterno, ¿qué es el día del Eterno? ¿A quién tenemos que agradarle? Al Eterno. Pero a veces queremos agradarnos a nosotros. Y es el día del Eterno y hay que agradarle al Eterno. ¿Verdad? Eso es importante. Hay por ejemplo, ahorita hay muchos hermanos que están solitos y no tienen cómo congregarse. La Biblia dice que el chaval es santa convocatoria, pero un hermano que no tiene carro y está a 50 kilómetros del lugar más cerca, ¿cómo hace? ¿Verdad? Y después la situación de buses es complicadísima. Entonces, ¿qué hace? Bueno, está en la casa, escucha enseñanzas y empieza a leer la escritura y se consagra al Eterno. No va a ir a hacer otra cosa. Ya ahí está haciendo lo que está al alcance. Amén. Porque a veces que no podemos hacer mucho, pero hagamos lo que esté a nuestro alcance, pero hagámoslo. ¿Verdad? Hagámoslo, empecemos por algo. Ahí sigue diciendo, ¿verdad? Dice, y cuando ofrecéis sacrificio de ofrenda de paz, Adonai, ofrecerlo de tal manera que sean aceptos. Pensemos que hay ofrendas que no son aceptadas. Porque dice de tal manera que sean aceptadas. Entonces, hay cosas que tienen que ser, bueno, todo tiene que ser a la manera del pleno para que sean aceptadas. Pero hay cosas que nosotros hacemos que no son aceptadas. Por ejemplo, Rabino Shaul dice, hombres, tratad a vuestras esposas como vaso frágil. Dice, para que vuestras oraciones sean escuchadas. Pues muchas veces nos tratamos a las cosas como vaso frágil, ¿verdad? Si nos tratamos como vaso de hierro y estamos orando y decimos, hasta que sentí el fuego, ¿verdad? Y no estamos tratando nuestras cosas como debe ser. Ok, y esposa, oigan esto, sí. No dice como vaso frágil. ¿Sabían eso? No dice como vaso frágil. Como vaso más frágil. A ver la pregunta, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre es frágil también. Entonces las cosas tampoco lo puede tratar mal. Más frágil quiere decir que el hombre también es. Parece duro, pero también es frágil. Y a veces que nosotros pensamos que no es frágil. Entonces el vaso de hierro, ¿verdad? Y no, también es frágil, ¿verdad? Lo que pasa es que la mujer es más frágil. La más frágil. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos está diciendo el Eterno ahí? Hermanos, trátese con amor, no peleen por cosas insignificantes.
Se ve que peleamos por cualquier cosita que no tenemos que pelear. Cuando digo pelear es discutir, ¿verdad? Yo espero que nadie esté peleando en casa. Porque discusiones ya hay siempre van a haber, ¿verdad? Pero una cosa es pelear, otra cosa es discutir por cosas que no tienen sentido. Y muchas veces pasa eso, cosas que no tienen sentido. Yo recuerdo con mi esposa, me hacía el huevo, ¿saben qué huevo frito? Sí, todo. Ok. Ya viene con la palabra cúpula, hermano, si no saben qué era cúpula, ¿sí saben qué es una cúpula? Cúpula. Ajá. Es el oso perezoso, pero en Matán le decimos cúpula. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces, yo estoy hablando de la cúpula aquí para allá, para que nadie sabía lo que estaba hablando. Entonces, así que dicen los indígenas, supongo que eso viene de los indígenas, allá no sé. Entonces, el huevo frito ya yo, un día le dije, amor, pero ¿por qué usted no me hace el huevo como me lo hace mi mamá? Me dice, vaya donde su mamá que se lo haga. Vaya donde su mamá que se lo haga. Pues, son cosas que, ya, ¿para qué vamos a discutir por el huevo? Pero a veces tiene un huevo y causa problema. Entonces yo entendí y ella entendió, los dos entendimos. ¿Qué entendió ella? Que tal vez podía hacer alguna técnica ahí para que saliera parecido. ¿Y qué entendí yo? Que ya no era mi mamá, que era mi esposa. Y que ella era diferente que mi mamá. Y que no iba a hacer el huevo como lo hace mi mamá. Y punto, se acabó el pleito. ¿Qué creen? No, no hace el huevo como lo hace mi mamá. Y ahora sí lo hace así. Pero imagínate que yo hubiera seguido de molestando el bendito huevo. Nos peleamos por nada. Entonces, muchas veces, hermanos, nosotros como pareja, ¿verdad? Estamos discutiendo por cosas que no van a llevar a ninguna solución, no tienen una solución inmediata si discutimos, tiene una solución a futuro si no discutimos. De hecho, Yeshua, cuando Pablo le hace una pregunta, dice, Pedro, y te voy a explicar. ¿Cómo que no? Y se lo explico, no va a entender. Pero más adelante, en el futuro, cuando esté capacitado, lo va a entender. Estoy parafraseando lo que le dije, ¿verdad? Digo, no, Pedro, yo te lo puedo explicar. Si lo explico, no lo va a entender. Pero lo entenderás después. ¿Qué quiere decir? Que Pedro no estaba listo para la explicación. Y eso pasa. Muchas veces nosotros no estamos listos para entender algo, pero estamos discutiendo sin necesidad. Pedro, ¿qué hizo Pedro? Cuando le dijeron eso. No, no, explíquemelo, tiene que explicármelo. No, no hizo eso. Simplemente se quedó callado y entendió que más adelante vio a entender. Y así tenemos que ser nosotros, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Entonces, eso es importante, ¿verdad? Que las ofrendas sean aceptadas, que lo que nosotros hacemos sea aceptado. Amén. Aquí también está hablando, en el contexto también está hablando de los sacrificios que se hacían, pero la ofrenda también debe ser aceptada. Todo lo que nosotros debemos hacer debe ser aceptado. Amar al prójimo, hermanos. Yeshua y la gente se agarra aquí. En estos dos se resume la ley y los profetas. Entonces la gente dice, solo dos mandamientos hay que guardar. Ama al Señor y ama a su prójimo. Ok, ¿cómo amo a mi prójimo? Ese es el problema, que ahí no dice cómo amarlo. Y vea lo que es interesante, cómo es amar a mi prójimo. Cuando ciegues la miel de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada, y no rebuscarás tu viña, y no recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero dejarás. Yo Adonai vuestro Dios. Imagínense nosotros dejando una, ¿qué podemos decir? Café. O no sé qué podemos poner aquí, ¿verdad? Chayotes, tengamos una finca ahí y sabemos que todo al final cosecha y hay una cosecha que se atrasa. Siempre va a haber una cosecha que queda atrás. En todo, siempre. Entonces, que yo cosecho la cosecha grande, la tengo lista y venga un pobre y diga, ¿puedo agarrar lo que sobró? No, que no me entra la finca. Bueno, sabemos que también es complicado, ¿verdad? Si él fuera un guardador de Torah, también tenemos que saber todo el contexto, ¿verdad? Que todos eran guardadores de Torah. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros amamos al prójimo de boca.
pero no entendemos cómo amarlo. Allá en Batán a un señor que trabajaba en la bananera lo mataron por una pipa. Agarré una pipa y el dueño del pipa lo mató por una pipa. Cuando estaba cerquita de la calle, o sea, no fue que la agarró cerquita de la calle y lo mataron. Según la Torá, ese señor tenía derecho a tomarse esa pipa porque iba con sed. Según la Torá. Es más, debió haber ofrecido otra para y pelar, ¿verdad? Yo estaba pensando en eso, cuando estaba estudiando, me di cuenta de cuál es el error. Es que olvidamos que mía la tierra y su plenitud, o sea, no le cogió nada a nadie, porque nadie tiene nada, todo es eterno, todo es la tierra. De hecho, la tierra está prohibido venderla, se puede alquilar, ¿sabían eso? La tierra privada no se puede vender. Cuando vendas tu tierra, es venderlo a lo mucho por 50 años, pero si estaba en el año 25, solo por 25 años, estaba en el año 40, solo por 10 años, era un alquiler, en realidad no era una venta. Eso es lo que hay que entender, que no es nada de uno, pero estamos administrando. Y el Eterno dice, porque mía es la tierra. ¿Verdad? Entonces, se nos ha enseñado que amar al prójimo, ¿verdad? Y todo lo que dice ahí está muy lejos de amar al prójimo, ¿verdad? Y lo vemos, hermanos, ¿verdad? Lo vemos lamentablemente, ¿verdad? Lamentablemente muchas veces los liderazgos del nombre que usted le quiera poner, solo ellos están viendo y ellos necesitados y no hay, aunque el líder sea millonario y tenga todo el dinero, no hay que recogerle una canasta. Que está bien, hay que recogerle una canasta, está bien, no que no. Pero si es alguien que tiene 3 millones, 4 millones de días, lo que le entran y todos son para él, ¿cómo es posible que no saque 50,000 y vaya a comprar una canasta de inmediato porque la persona está en problemas? Porque ustedes saben que el diezmo es una administración que le dan al líder, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, ¿verdad? Lo tenemos claro. Es digno de su salario, ¿verdad? No es mi caso, lo aclaro de una vez. Bueno, yo tengo mi trabajo y no es mi caso, pero la Biblia sí dice eso. Pero hay veces que ya hay solo el obrero y hay más obreros. Son muchos los obreros, ¿verdad? Entonces hay que tener todo eso presente. No hurtéis y no engañéis y no mintáis el uno al otro. ¿El que nos dice esto? Vamos a hacer un negocio y yo le voy a vender el teléfono a un hermano, resulta que lo voy a vender porque el teléfono se me está pagando. Vale. Y le digo, no hermano, el teléfono está súper bien, a un hermano, por venderlo. Eso está prohibido. No se puede hacer. Ni a alguien que no sea creyente. Está prohibido hacer fraude. El teléfono tiene esto y esto, si quiere me lo compra. No podemos hacer fraude, no podemos engañar a la gente. Está prohibido hacer eso. ¿Verdad? Pero ¿qué hace la gente que dice que ama al prójimo? ¿Qué es amar al prójimo? Eso es amar al prójimo. ¿Verdad que está dentro de la lista de amar? Está dentro de la lista de amar al prójimo. Y aman al prójimo, pero lo están estafando. Le están metiendo cosas que no sirven, le están mintiendo, están haciendo un montón de cosas y están amando al prójimo. Dice, no juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Hashem. Este versículo tenemos que entenderlo, ¿verdad, hermanos? Porque igual uno lo respeta, pero hay que interpretar este mandamiento. Amén. No jurar falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de Adonai. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que el nombre de Adonai no se puede mencionar ni siquiera. Lo primero, no sabemos actualmente la pronunciación correcta. Sabemos que las letras son esas que aparecen ahí. Esas que aparecen ahí en español serían esas, ¿verdad? En español. Algunos ponen una V, ¿verdad? En lugar de la W ponen una V. Ok, buena esa. Una V, una B. En otros países la V no se llama V, se llama B. ¿Verdad? Y nosotros aquí nos llegó como V, pero en realidad no se llama V, se llama B. Y de hecho en Internet, cuando usted pone la W, algunos dicen www. Entonces vemos aún que la pronunciación de esa letra en español no sabemos cuál es correctamente.
sea, así se cierra. Esa letra no sabemos cómo se pronuncia correctamente. Uno la pronuncia de una manera, otro de otra manera. Entonces, por eso si nosotros pronunciamos el nombre utilizando esa letra, ya estamos en problemas porque no sabemos qué estamos pronunciando. ¿Verdad? Entonces, no podemos usarlo. Por eso nosotros utilizamos el nombre Adonai, el Eterno, para no profanarlo. De hecho, el Eterno demanda al pueblo. Creo que es en Isaías que dice: mi nombre es profanado todo el día entre los gentiles. Oiga, todo el día es profanado entre los gentiles. Creo que es 65. No recuerdo exactamente, pero creo que es 65 donde lo dice. Okay. Ok, bueno, no es este, pero es parecido. Tiene el mismo significado de lo que dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Hablando de la casa de Israel. Es un profético de la casa de Israel. La casa de Israel se perdió y no saben dónde están. Y no están preguntando exactamente por mí. Fui hallado por los que no me buscaban. Está hablando de la casa de Israel. Dije a gente que no invoca mi nombre. O sea, no es el nombre. Heme aquí, heme aquí. Y vean cómo lo dice: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo ira, sacrificando en los huertos, quemando incienso sobre ladrillos. Y vean qué interesante. Que se quedan en los sepulcros y en los lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo. O sea, eso es como estar escupiendo al Eterno. Dice: y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Está hablando en futuro, ¿verdad? Está hablando en futuro, porque es una profecía del castigo a los rebeldes y la salvación de Israel. Ese es el contexto ahí. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que mencionar el nombre del Eterno no es correcto aun cuando lo sepamos, porque no podemos provocar, no podemos hablarlo entre los gentiles. Hay gente que dice de una manera con V, otros que lo dicen con W, pero así se cierta, no se sabe que esa W, si es W, si es W o qué es, ¿verdad? Y aún si lo supiéramos, tampoco podemos mencionarlo entre los gentiles, porque lo que estamos haciendo es profanando. Dice: no lo profanarán, no lo mencionen ni siquiera. Así como está prohibido mencionar los dioses, los nombres, los baales, también no podemos profanar el nombre del Eterno, ¿verdad? Por eso es que no mencionamos el nombre. Aún si supiéramos la pronunciación correcta, no es correcto pronunciarlo. Si supiéramos el nombre correcto, lo podríamos pronunciar él solos en la oración, ¿verdad? Cuando nosotros estamos ahí a solas con él, ¿verdad? Que no lo estamos profanando. Pero así es cierto, no existe en todo el judaísmo un consenso de cómo se pronuncia el nombre, ¿verdad? De hecho, yo les había dicho la vez pasada, usted puede buscar, voy a tratar de ponerlo aquí. Vamos a ver si esta me lo hace. Esta es una Biblia electrónica que busca. Y vean cuántas veces aparece el nombre de Reina Valera, ¿verdad? Ese no es el nombre, pero cuántas veces aparece. Aparece 5,805 veces en la Biblia. 5,800 veces. Y aquí dice toda la Biblia. Ahora veamos cuántas veces aparece en el nuevo pacto. ¿Cuántas veces aparece? En lo que la gente conoce como el Nuevo Testamento. ¿Cuántas veces aparece el nombre? Ni una. ¿Por qué no aparece? ¿Por qué no aparece el nombre? Porque ya, igual los rabinos habían decretado en su momento, igual que el hecho de que el hombre no podía tener dos esposas, igual que el hecho de lo que acabamos de ver, de la sangre y todas estas cuestiones, estaban profanando el nombre. Entonces hay que ponerle un cerco, no se puede pronunciar. Y de hecho lo decía solo Yom Kippur, precisamente el sumo sacerdote lo decía en Yom Kippur, ¿verdad? Ok, ya lo buscamos. Entonces vemos que no aparece ni una vez. Y Yeshua dice muchas veces: les he dado a conocer tu nombre. ¿Cómo les he dado a conocer tu nombre y no lo mencionas?
que cuando hablamos del nombre Yud-Heh-Vah-Heh, está hablando de las cualidades del nombre, de la salvación del nombre y no del nombre, ¿verdad? Entonces, hay gente que se enfoca mucho en pronunciar el nombre, aunque sea un desastre lo que hacen, y ya por pronunciar el nombre es salvo, ¿verdad? Y ya con solo pronunciar el nombre es salvo, ¿verdad? Entonces, increíble, no hice ni una vez el nombre, hermano. Mateo 5:33, y además, ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no perjurarás, Ajá. sino que cumplirás tus juramentos a Jehová. Ajá. Entonces, el mismo Yeshua lo está firmando ahí. Gracias, hermano, por el aporte. Ya, vean que está ahí. Primero se decía hagan, y después de aquí no lo hagan. Porque se había convertido en un problema de, en lugar de una bendición, se estaba convirtiendo en un problema grave para ellos. ¿Verdad? Entonces, aún como digo, aún si lo supieran, ya que Yeshua no lo hizo, y de ejemplo, sea, como yo dice ustedes, hagan. Y Rabino Shaul también dice, ser imitadores de mí como yo de él, Yeshua. Y tampoco encontramos en las cartas el nombre. ¿Verdad? Entonces, todo eso es importantísimo, porque si no, vamos a estar pensando, como en muchos lados dice, el que invocar el nombre del Señor será salvo, entonces la gente está invocando el nombre para ser salvo. No se refiere a pronunciar el nombre, se refiere a invocar el nombre. Invocar el nombre no tiene que ver nada con pronunciar el nombre. Invocar el nombre es lo que dice Deuteronomio. Si hacen esto, yo lo bendigo, porque yo lo hablé. Y si hacen esto, yo lo maldigo, porque yo lo hablé. Eso es invocar el nombre. Guardar o no guardar los mandamientos. Estoy invocando la santidad del nombre con mis acciones. Y no pronunciando el nombre, sino con las acciones de todo, invocando el nombre. Ok, seguimos. Bueno, aquí hay muchos versículos, ¿verdad? No harás injusticia en juicio, ni favorecerás al pobre, ni complacer al rico. Igual, hay mucha gente que lo vemos muchas veces en los diferentes campamentos, como el que más da es el que, bueno, tengo que tener ahí porque es el que más da. Dice la escritura, está prohibido. El juicio tiene que ser igual. ¿Qué aprendemos aquí también, hermanos? ¿Qué aprendemos aquí? Que nosotros tenemos que tener una mente diferente y saber que los problemas que podemos tener con un hermano, porque van a haber problemas, siempre hay problemas, por algo está el mandamiento, con la familia, ¿a dónde tenemos que ir? A donde el vecino, a donde mi hermano carnal, aún a donde mi hermano creyente. No se puede ir ahí, hay que ir donde el que tiene la facultad para juzgar. ¿Por qué? Porque el que tiene la facultad para juzgar va a decirme lo que dice la escritura, no lo que yo quiero oír. Y si la escritura le va a dar razón al otro, se la va a dar. Y si se la va a dar al otro, se la va a dar. Y va a juzgar conforme a la escritura. Por eso David dice, no hay quien juzgue aquí. Porque el que estaba juzgando mal. Porque posiblemente ese hijo que tenía la mujer del papá, posiblemente él. No lo dice la escritura, pero posiblemente debería ser alguien con cierta posición que lo querían tener ahí. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. No lo dice la Biblia, pero analicemos por qué el hombre estaba ahí. ¿Verdad? Dijo la Biblia, las cosas no han cambiado mucho. Las cosas no han cambiado mucho. Ok. Dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Vemos que el chisme es como asesinar. Es lo mismo. Chisme igual a asesinar. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que si alguien tiene algo con uno, a donde hay que ir es a hablar primeramente con la persona. Y si no, ir donde el líder y tenemos que hablar, hermanos. O sea, aquí no se vale decir, es que yo no quiero porque después ofendo. No se vale decir eso. Es que para eso están ahí, para arreglar el problema. Si no se arregla el problema, ¿qué va a pasar? Va a seguir y se va a hacer más grande. Es más, de hecho dice, no sea que brotando alguna raíz de amargura contamine a muchos. ¿Qué quiere decir? Que si no se arregla el asunto y sigue contaminado, no solo va a contaminarse él, sino que va a contaminar a porque hay amargura. Porque cuando hay un problema, hay amargura. Lo queramos aceptar, ¿no? Hay amargura. Cuando hay un problema. Ok. Vamos a ver, porque por ahí hay un versículo, ¿verdad? Que también es importante, ya se nos fue el tiempo. Ya se nos fue el tiempo.
Este versículo, ¿verdad? Este versículo es muy importante entender. Pues, y cuando entres en la tierra, habla de este mandamiento para Israel. Y plantes toda clase de árboles frutales, considerarás como incircunciso lo primero de su fruto. 3 años o será incircunciso. Su fruto no se comerá. El cuarto año al cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanza de Adonai. Y el quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto de Adonai. He escuchado y leía también en el Midrash, y leía en una Biblia judía, que yo lo interpretaba al revés, yo interpretaba totalmente diferente, ¿verdad? Y vean que cuando entre y plantes toda clase de árboles, considerás como incircunciso la primera de su fruto. 3 años será incircunciso, su fruto no comerás. Hablaba un rabino, y después escuché a otro rabino, ¿verdad? Decir que no es 3 cosechas, ni 4 cosechas. Y me llamó la atención eso. Sino que el versículo dice cuando entres y plantes. O sea, que empieza a contar desde que el árbol se planta. No cuando cosecha. La cuenta se hace desde que se siembra el árbol. Porque, por ejemplo, pongo un ejemplo, un palo de zapote. ¿Saben qué es zapote, verdad? Okay. Un palo de zapote. El palo de zapote dura mucho tiempo para cosechar. Muchos años. Y tras eso tengo que dejar los 5 años. O sea, lo sembré y lo comí. Sí. ¿Verdad? Igual el mamón chiquitito ese, ¿verdad? No el chino, sino el otro, el redondito verde, también. Me dijeron que dura 12 años, no sé si será cierto. ¿Verdad? Para cosechar. 12 años, más 7 años, más 5 años más, 17 años. Ya, mejor digo 100. No puede cómo. Ok, este mandamiento es para la tierra de Israel, claro, no es para nuestra tierra. Pero el mandamiento en sí es después de que se siembra el árbol. Y árboles frutales, por ejemplo, el árbol de papaya no entra en esa categoría. Es un árbol, el árbol de papaya, ¿cierto? No es un palo de papaya, pero no entra en esa categoría. Un árbol de papaya, no del monte, ¿verdad? El de monte puede durar no sé cuántos años, pero un árbol normal, comercial, a los 3 años ya murió, ¿verdad? Ya terminó la cosecha. El árbol cosecha muy rápido, a los 3 años, ya no tiene nada. Y si espero ahí 8 años más y empiezo a cosechar hasta que tenga 5 años, en el año número 5 ya no. Pues está hablando de árboles frutales, o sea que son árboles leñosos, como el aguacate, como guava, como todos esos árboles que cosechan y cosechan y cosechan por muchísimos años. No está hablando de esta otra clase de árboles, como el papaya, ¿verdad? Que el papaya prácticamente a los 5 años ya se murió, ¿verdad? No sé cuántos han visto los papayales, ¿verdad? Que rápido cosechan. Yo creo que dura de 1 año para cosechar. Menos de 1 año dura para cosechar. Y rápido pasa, ¿verdad? Porque son árboles que crecen muy, muy rápido. Entonces, para tenerlo presente. Y aquí encontramos otro versículo, ¿verdad? Otra vez habla de la sangre. Y nos habla aquí también de los tatuajes, ¿verdad? Y nos habla que no se debe hacer. Ahora, si alguien tiene tatuajes y tiene el conocimiento, ya no hay nada que hacer, ya lo está. Y es perdonado, claro que sí es perdonado, ¿verdad? Pero de ahí para adelante, como dice Corintios, aquí las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? De aquí en adelante las cosas son hechas nuevas. De aquí en adelante, las cosas viejas pasaron. Ok, las cosas viejas pasaron. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí en adelante ya no me voy a hacer otro tatuaje, ¿verdad? Hay gente que no ha entendido el versículo porque algunos dicen y llevará el nombre de Hashem en su mano. Hay un versículo, entonces se taparon el nombre, ¿verdad?
No, no es eso. Cuando habla de su mano, es lo mismo que la paracha pasada. Recuerdan que le echaban sangre en el oído, en el dedo cortito de la mano y en el del pie, que es el simbolismo. Oído para escuchar la palabra, lo que me decía el hermano, o sea, escuchar. Por eso se le ponía sangre y aceite. O sea, entiendo que lo que dice malo, entonces sangre puede caer, escuchen que se derramó sangre por su culpa, escúchenlo. Y el aceite es el rúa, mostrándome el camino, y ponga la palabra, por eso le ponen aceite. Igual, que tu fuerza, todo tu trabajo sea para el eterno, eso sí, y el pie a donde yo me dirijo. Entonces, cuando habla que ponga el nombre en su mano, está hablando en su fuerza. O sea, que siempre el eterno esté en todo lo que usted haga. Ah, no, pero hay otro artículo que dice. Sí. Y también está hablando de los tefilín. Claro, los tefilín. Pero también hay gente que interpreta por mal. O sea, está prohibido hacer eso, pero lo tatúan. Lo que es prohibido es tatuarse el nombre de un muerto. Se puede tatuarse lo que quiera. Bueno, sí, son las interpretaciones que se ponen al libro. No entienden que es una o sea, que es un mandamiento. Y está hablando de santidad. ¿Verdad? Está hablando de santidad y es un mandamiento. O sea, es que queremos sacar y hacer cosas que la Torah no aprueba. ¿Verdad? Que no aprueba. Que la escritura no aprueba. Hay cosas que para nosotros serían un choque. O sea, el tatuaje nunca fue aprobado. Oye, el tatuaje nunca fue aprobado. Nunca, la verdad. Pero hay cosas que sí fueron aprobadas. Que ahorita son modas. ¿Verdad? Pero no nos conviene. Ok. El arete en la nariz. De prensa, no perforado. Y arete tipo como argollita aquí. Es una argollita, como decir así. Y se metía la de prensa o sin perforada. Ese es el que es bíblico. Y estaba permitido para las mujeres. Ok, ¿por qué ahora no? Porque ahora eso se relaciona con otras cosas, se relaciona con idolatría, con el mundo, con un montón de cosas. Pues, como dijo Rabbi Michel, aunque sea lícito, no lo hagamos. ¿Por qué? Porque no nos conviene, como pueblo no nos conviene. Y me voy a contaminar a los hermanos por andar en arete. O sea, ¿dónde está mi amor al prójimo? Y así hay muchas cosas que no debemos de hacer por amor al prójimo. Está en la paracha de hoy. Viene alguien y le dice a Pedro, tu maestro no paga el impuesto. En la paracha de hoy. Tu maestro no paga el impuesto. Yo lo pagué. Ok. Sí. Tu maestro no paga el impuesto. Y Yeshua le contesta, ¿quiénes pagan los impuestos? ¿Los hijos o los siervos? Y dice Pedro, los siervos. Si es así, los hijos están exentos de pagar impuestos. Así que dice Yeshua. Y le dice, pero, y no le dice, pero, vaya, tira la red, y el primer pez que sale va a sacar 2 dracmas, uno para usted y otro para mí. Para que no tengan de qué hablar. O sea, no tenía que pagar el impuesto. Ahorita yo no tengo que pagar impuestos, pero vaya y páguenos para que no hablen. Y así hay muchos mandamientos, hermanos. Así hay muchos mandamientos con muchas cosas. Mandamientos no, porque eso no es un mandamiento, andar un arete. ¿Verdad? Andar un arete no es un mandamiento. Estaba permitido en aquel tiempo, que era cultural también. ¿Verdad? Estaba permitido, pero no es un mandamiento. O sea, no ser un mandamiento, no tenemos que usarlo. ¿Verdad? Es opcional en aquella época. En esta época, como dijo el mismo Yeshua, dice, para que no tengan de qué hablar. O sea, hay cosas que se permitieron y además tenemos que ubicarnos. En aquella época era otra cultura, ahora en esta época hay muchas cosas que ya se ven diferentes y no están correctas para la gente. Entonces, para yo no dar de qué hablar, no las voy a hacer, aun cuando estén permitidas en la Torah. O sea, aun cuando no hay un mandamiento que lo prohíba, literal. ¿Sí, hermano? Y en esa época, sí, usamos cuando moría,
cerca de ellos se rasguñaban encima del fuego. Entonces también hacerse mi tatuaje, pues ya está mi día de ellos, somos los decirlo así, no podría. Tiene que ver con idolatría. Sí, todo eso tiene que ver. O sea, que cuando nosotros vemos, tiene que ver con idolatría. Y si es idolatría el tatuaje, es para todo el mundo. No es solo para el sacerdote. Es para todo el mundo. Porque es idolatría. La idolatría se olvida para todo el mundo. Entonces, tenemos que ver todas esas cositas. Porque mucha gente, como es usted, agarran ciertas cosas, es por muerte, y Dios no está muerto, ¿verdad? Y sacan todo el contexto. Lo sacan todo el contexto. ¿Verdad? Entonces, eso es importante. Otra vez aparece el día de reposo, fíjate, interesante. Por aquí hay otro versículo. Muy interesante. Aquí habla sana, ¿verdad? Pero también por aquí habla de... Sí. Una consulta. ¿Qué quiere decir? No lo escuché. Repita, hermano, por favor. Quiere decir el día del reposo. ¿Qué quiere decir de reposo? Mis días. Okay. No sé si me escucho. Sí, hermano. Mis días de reposo hablan no solo de Shabbat, como lo conocemos nosotros, porque Shabbat son las fiestas también. Entonces, guardar mis reposos es todos los días en general que son santificados y están específicamente en Levítico 23. ¿Verdad? Ahí viene la lista. Empieza con Shabbat y después sigue con Pesach, panes sin levadura, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot, y Rosh Chodesh, ¿verdad? También tienen esa lista, ¿verdad? Que hay que santificarlos. Es interesante cómo lo santificamos, ¿verdad? Ya que está la pregunta ahí tiene que haber una diferencia. Entonces, el judío, mucha gente, ¿y dónde sacaron eso? Bueno, los judíos desde hace milenios estudiaron que debíamos de separar la forma que dice, como dice, no harás fuego en Shabbat, entonces hago fuego antes de Shabbat, encendiendo las velas. Por eso se encienden antes de Shabbat, es la forma de hacer la diferencia, de santificarlo entre lo santo y lo profano. Entonces, hago separación encendiendo luz. O sea, en realidad no es la vela, la santificación es la luz, el fuego, ¿verdad? Pero tiene que ser en algo, entonces la forma es la vela, ¿verdad? Posiblemente en aquel tiempo lo hacían con aceite, no con una candela, ¿verdad? Porque en sí es el fuego, no es tanto el medio, ¿verdad? Lógicamente no se puede hacer en una candela, de esas que viene la Virgen o viene algo ahí pintado, ¿verdad? Prohibido totalmente, no compramos de las baratistas esas y lo hacemos así, sino en aceite. Pues esa es la forma de santificarlo, la que le vamos a hacer la pregunta, esa es la forma. Y al cierre, también otra vez con fuego, ¿verdad? Aunque utilizamos el vino y usamos el pan, es un poco ya de horno, pero en realidad lo que hace la separación es el fuego. Entonces, por eso al final de la Shabbat también encendemos la vela de 6, era la que se utiliza generalmente, una trenzada, que tiene que ser esa, no, puede ser otra también. Eso es para asimilar que los otros 6 días son normales, ¿verdad? Por eso la trenzada. Y se enciende fuego también al finalizar el Shabbat para hacer la separación del Shabbat. ¿Verdad? Eso es consagrar, eso es guardar, esa es la diferencia, ¿verdad? Por eso se hace. Es la forma en cómo, es la forma más correcta y más lógica con el fuego, porque de hecho dice no encenderá fuego en Shabbat. Pero no encender fuego en Shabbat, la forma más atinada para guardar el mandamiento es abrirlo y cerrar al encender fuego. Es la forma más atinada. Ok, allá hay mucho que decir, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, ¿verdad? Los judíos ortodoxos o ultraortodoxos dicen que no puedo encender el carro, ¿verdad? Porque estoy haciendo fuego. Que no puedo encender el bombillo porque estoy haciendo fuego. Que no puedo hablar por micrófono porque estoy haciendo fuego, ¿verdad? Lo que pasa es que hay más alajá acerca de eso, ¿verdad? Y no solo esas. Hay más instrucciones acerca de qué es fuego. Y en fin también, que era el mandamiento.
¿verdad? Hay que ver qué era el mandamiento, la raíz del mandamiento. Siempre un mandamiento tiene una raíz. ¿Cuál era la raíz del mandamiento? Por ejemplo, no peluquearse como se peluqueaban no cortarás en redondo, ¿verdad? ¿Por qué era no cortarse en redondo? Que todavía los monjes, algunos monjes lo siguen haciendo, porque era la forma como los sacerdotes se peluqueaban, los sacerdotes de Baal y todos esos. ¿Verdad? No está hablando de no cortarse el pelo, no está hablando de eso. Está hablando por qué no lo hacían. ¿Verdad? Entonces, así es, mi hermano, la forma de santificarlo. Igual, según la halajá, no solo del rabino, sino, ¿verdad? La gente, sino hay otros halajá que también dicen, si alguien tiene que trabajar y tiene que llevar la comida, ¿verdad? Y no puede por guardar el sabor por eso, porque tiene que llevar la comida, y la Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que uno, impide, ¿verdad? Y por alguna razón no ha podido ser libre, que también dice que es esclavo, pero puede ser libre, está hablando de Shabbat, fíjense. Hay gente que está en esclavitud porque tiene que trabajar el sábado. Eso no es de ahorita, eso es desde siempre. Recuerda que estaban los romanos. Cuando se dice eso, estaban los romanos, ¿sabéis? Y cuando estaban los romanos, ¿los judíos podían guardar el Shabbat? No, estaban bajo. Por eso dicen que el que es esclavo procura hacerse libre para que pueda hacerlo. Y estamos en un mundo de esclavitud. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Procurar. Hasta nuestro alcance, ir buscando cómo salir para poder. Pongo el caso, yo soy maestro, trabajo de lunes a viernes. Trabajo de lunes a viernes. Hay veces que el lote, ¿verdad? Ahí, en la congregación, o el lote, ahí están de remonte, Shabbat, olvídense que yo voy a hacer algo de eso. Porque yo tengo la opción. Yo tengo la opción. Y es lo que se nos da, yo tengo la opción. Hay gente que no tiene la opción. Es parte de la halajá que se ha dicho. ¿Y por qué el carro? Porque también el carro no se está usando para cocinar, que era el mandamiento, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que ver. El por qué el mandamiento y por qué la prohibición. Hoy en día muchas cosas que en el pasado eran prohibiciones van a ser una excepción. Sí. Digamos, prender la luz, hoy en día son luces LED, el LED funciona diferente. Una corriente eléctrica pasa por un diodo y devuelve una luz. Esa es la consecuencia. Entonces, no prende el carro, bueno, si tiene un carro eléctrico funciona muy parecido. Hoy hay cocinas que se encienden solas, que las programas. Entonces, siempre va a haber una discusión, Sí. pero hay que buscar el espíritu de la norma. Entonces, ¿cuál es? Y la vida está primero. Entonces, en Shabbat, ¿qué es la vida de nosotros? Estudiar Torah. Entonces, estudiar Torah está por encima de un montón de mandamientos. ¿Verdad? Por encima de muchos mandamientos está estudiar Torah. Que el fin de Shabbat no es Shabbat. El fin de Shabbat es estudiar Torah para conocer al Eterno, para agradarle a Él. Por eso ese día lo escogió Él para Él, para estar conectado con Él. Estar conectado con Él es escuchando hablar. ¿Y cómo lo escuchamos hablar? Leyendo la Escritura, estudiando la Escritura. ¿Verdad? Entonces, hay que ver todo el porqué. El porqué, ¿verdad? El porqué de las cosas. Ok, por ahí había un versículo, ¿verdad? También que me lo brinqué seguro, no recuerdo, donde habla de mezclar semillas. Este es interesante, dice, no harás ayudar tu ganado con animales de otra especie. Tu campo no sembrarás con mezcla de semillas y no te pondrás vestidos con mezcla de higos. Estos son mandamientos muy difíciles de guardar hoy. Totalmente difíciles. ¿Qué ropa aman ustedes? ¿Me puede decir algo qué tipo de telas andan? Ajá. Y estará mezclado en un pozo tan muy alto de poliéster y el algodón, por ejemplo. El poliéster y otras hilos. Sí, pues vemos que es interesantísimo este mandamiento, porque sí, mucha ropa ya no es de aquella época, ¿verdad? Pero cuando van a explicación los rabinos de por qué esa mezcla era así, porque era prohibida esa mezcla, porque unos eran calientes y otros eran fríos. Entonces podía ocasionar algún problema en el cuerpo, por ser unos calientes y otros fríos. O sea, el material funcionaba uno caliente y otro frío. Pues la mezcla era
hasta cierta parte por eso, ¿verdad? Pero hoy no sabemos, hoy nos cuesta muchísimo saber si es lana, si es poliéster, si es qué, hermano. Mandamientos, está dentro de sus mandamientos de explicación. Hay una explicación a saber. Explique exactamente lo que quiere. Sí. Sí. Oye, son cosas que algunos han dicho, pero no es una explicación. No hay una explicación. El por qué. Porque los Sixi llevan esa mezcla. Ajá. Es prohibido y los Sixi llevan esa mezcla. Sí, entonces, bueno, hay muchas cosas que no ignoramos porque no estamos en aquel, ignoramos porque no estamos allá. Hay muchas cosas que eran basadas, como dice el rey, la Biblia no fue escrita para nosotros. O sea, no es completo, pero no fue escrita para nosotros. Ellos escribían con base en lo que estaban viviendo ellos, para que entendieran los que estaban ahí. Ellos sí tenían todo, nosotros no tenemos eso. Ok, pero hay algo interesante aquí. Porque la mula, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene la mula? De la mezcla de Ajá. Ok, es una mezcla. Es una mezcla prohibida. ¿Cierto, no? Es una mezcla prohibida. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que montarme en una mula? No lo escuché mal. Haciendo algo incorrecto en tus ojos del Eterno. Está primero maltratando un animal, segundo, un animal está prohibido que por culpa de una mezcla. Y es interesante eso, ¿verdad? Porque ve qué interesante lo que dice el 32, Salmo 32, Salmo 32, 9. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Dice que han de ser sujetados con cabeza y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿A quién está hablándole? Al pueblo. O sea, el mulo lo usaban para trabajo. Lo usaban para trabajo. Porque a ti, o sea, se acercan a ti, hablando del pueblo. No habla del burro. Recordemos que el burro, la gente piensa que el burro es un animal. Le dicen, no sea burro. No sé por qué le dicen burro a la gente. Si los burros son inteligentes. ¿Sabían eso? Que los burros son inteligentes, son mansitos. O sea, el burro no es lo que la gente tiene en la cabeza. No sé de dónde salió ese burro. El burro es todo lo contrario. Si le dicen, bueno, no sea mula, ahí sí lo estamos perdiendo. Esos sí son duros, ¿verdad? Algunos religiosos dicen que no está prohibido usarlo para trabajo, porque ya el animal está. Como tampoco está prohibido matar a un perrito que sea de estas razas que han mezclado, tampoco lo podemos matar ni abandonarlo ni nada de eso. Tenemos que seguirlo cuidando, porque al final es un animal que él no vino por gusto propio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que está prohibido? Que nosotros lo hagamos. Sacarle cría, por ejemplo, a un perrito yo sacarle crías. Eso está prohibido. ¿Verdad? Lógicamente la mula no va a poder, la mula es estéril, ¿verdad? Pero sí se usaba la mula para trabajo. Ya el animal estaba, no podían matarlo, no podían sacrificarlo, no podían hacerle daño al animal, porque es un animal y tiene vida, ¿verdad? No tiene alma, pero tiene vida, ¿verdad? Y los animales todos son iguales, está prohibida la mezcla. Entonces, ya tenían que usarlo de alguna otra manera, pero no podían ellos hacer más mulas, aunque fueran muestras para ganar. De hecho, yo no sé cuántos saben, pero en Batán hay lugares que las bananeras antes lo jalaba uno. Antes uno se ponía llamamos una rienda, un mecate, ¿verdad? Y ponía con 25 rollos con 25 frutas, ¿verdad? Como era un trabajo muy duro, en alguna finca lo vieron. Entonces, ¿qué tienen? Tienen mulas. Entonces, ahora va alguien arriando la mula, hablando de eso, ¿verdad? Y eso es lo que utilizan mulas. ¿Por qué? Porque son más resistentes a las enfermedades, más resistentes a un montón de cosas. Son mejor que un caballo para ese trabajo, ¿verdad?
Entonces, no está prohibido, ¿saben? Si fuera el caso. No podemos comprarlo. De hecho, puede ser que hasta esa mezcla alguien la hizo involuntariamente. Cuando digo involuntariamente, por ejemplo, hay un mandamiento que dice, si el toro se brinca a la cerca y mata al otro toro, y fue accidental, no hay que pagar nada, pero si se sabe que el toro era así, sí hay que pagarlo. Pues, ¿qué podemos asumir de ese mandamiento? Que también un caballo podía brincarse la cerca y tomar la burrita o qué sé yo, ¿verdad? Podemos asumir. Los que han tenido animales de ese tipo saben que eso se puede dar. Pues cuando un animal está en celo son terribles, ¿verdad? Entonces podría darse inclusive por eso, ¿verdad? Podría darse inclusive por eso, ¿verdad? Entonces por eso era permitido usarlo y no sacrificarlo y no matarlo y hacerle daño. Tenía que cuidarse de la mejor manera. El problema que existe con el cuestionamiento del Eterno es que cuando el Eterno da un mandamiento debemos obedecer, no preguntar por qué. Sí. Porque es como si Adán hubiera dicho, no coman de ¿por qué? Entonces, porque el Eterno dijo. Entonces, no pongan a hacerlo porque no hay por qué, o sea, simplemente Sí. se cumple. Entonces podríamos decir lo que el hermano dijo. O sea, porque tenemos prohibido sacar mulas, si son mejor que un caballo, mejor que un burro, ¿verdad? Porque trae la mezcla de los dos, ¿verdad? ¿Por qué prohibido? En el lo mismo punto. Nada más. No le busquemos mucho, lo digo, punto. No hay más que decir. Entonces vamos a terminar aquí. Voy a dejar de hacer la presentación. Muchas gracias a todos los hermanos y hermanas que están ahí también conectados, ¿verdad? Bendito el Eterno, que hay bastantes hermanos ahí. Que el Señor los bendiga mucho. Shalom, shalom.